Hoy quiero continuar con el seminario cerrando todas las puertas al enemigo. Pero hoy quiero hablar acerca de la segunda charla del seminario limpiando la casa. Pero es el mismo seminario de liberación. Y el fin de semana que sigue, yo creo que cierro el seminario. Hoy quiero enseñar, familia, toma nota, escribe en tu iPad, celular, agenda, en la camisa del que está adelante, pero escribe para que esto lo tengas claro en tu espíritu, ¿ok? Quiero que vayas buscando número 22 mientras le pedimos al Espíritu Santo que siga saturando esta casa con esta atmósfera de los cielos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hay un rey que se llamaba Balac, era el rey de los amonitas, y este rey vio como el campamento de Israel se acercó a sus fronteras y contrató a un profeta llamado Balaán. Balaán fue contratado con una recompensa para maldecir al pueblo de Israel. Familia, la manera como los brujos, ojo, escuchen esto, la manera como los brujos trabajan es maldiciendo tu casa, tu matrimonio, tu empresa, operan así. Y este profeta Balaam fue contratado para que hiciera esto, pero era algo tan desagradable para Dios que en el camino Dios le estorbó. Hasta la burra le tuvo que hablar al profeta. No el profeta que le habló a la burra, sino la burra que le habló al profeta, de lo mal que él estaba queriendo hacer. Y se aseguró Dios de decirle: mira, vas a decir solo lo que yo te digo. Entonces el profeta llega, y es donde quiero que miremos Números 22:6. Te ruego, le está hablando el rey, que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así yo pueda vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. 3 veces el profeta trató de maldecir al pueblo de Israel, 3 veces. Pero las 3 veces él tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Y luego dice en versículo 23 del mismo capítulo: porque contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. Familia, contra la iglesia de Jesús no hay brujo, ni hechicero, ni agorero, ni entierro, ni altar, ni vudú, ni magia blanca, ni magia negra. Nada va a poder maldecir lo que ya Dios bendijo hace 2000 años en la cruz. Amén, iglesia. No hay brujo que pueda tocarte. No hay hechicería que valga. No puede. Por mucho dinero que le hayan ofrecido al profeta Balaam para maldecir, no podía. Porque Dios había bendecido ese pueblo. Ya Dios bendijo la iglesia. Pero el profeta Balaam buscó otra manera de poder permear y traer maldición al pueblo. No puede el enemigo tocarte a menos que tú abras puertas. Es la única manera que puede tocarte. Dios te tiene bajo cobertura a menos que tú te salgas de la cobertura de Dios. A menos que tú desobedezcas su palabra y te rebeles contra sus leyes, entonces sí podrá el enemigo tocarte. Y esto fue lo que maquinó Balaam contra el pueblo, y le dijo al rey, hagamos algo. No puedo maldecirlos porque son benditos de Dios, a menos que ellos mismos abran puertas de maldición. ¿Y sabes qué maquinó el profeta? El mal profeta le dijo a las mujeres moabitas: vayan y sedúzcanlos. Y cuando fueron y los sedujeron, ellos terminaron adorando los dioses de los amonitas. Y ahí sí
esa puerta que ellos mismos abrieron trajo muerte al pueblo. Familia, el enemigo no puede tocarte a menos que tú le abras una puerta. Número 25, 3 capítulos no más adelante. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales invitaban a que participaran en sacrificio a sus dioses. Ellos comían delante de esos dioses y los adoraban. Y en ese momento, en el versículo 9, a causa de esto vino una plaga y mató a 24,000. Porque ellos mismos abrieron una puerta al desobedecer la palabra de Dios. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio traen muerte. Terminaron idolatrando a otros dioses y esto trajo muerte al campamento, trajo muerte al pueblo. He visto cómo a nivel mundial el pecado sexual, que es una trampa al enemigo, es un cebo que Satanás usa para sacar a la persona del plan de Dios y que quede vulnerable a los ataques que luego llegarán. Por eso es algo que yo repito, insisto y persisto en hacerlo, para que cada persona acá cuide su llamado, cuide su liderazgo, cuide el propósito por el cual Dios le creó y camine en un estándar mayor de moralidad. Por eso insisto con esto, familia. Y si eres líder de esta casa, lo único que te descalifica es si tú no quieres caminar en pureza sexual. Y a veces a los líderes hablo, a los líderes, a veces sus redes sociales no son coherentes con lo que está profesando hacer. Que le cayó. Necesitamos ser coherentes también con las redes sociales, porque salen allí en pelotos diciendo ungida del Señor y con unas fotos allí montadas. ¿Cuál mensaje estás dando? Tenemos que ser coherentes. Pecado sexual es una caída a tu liderazgo, a tu llamado. Y quiero hablarte de 4 o 5 puertas que tenemos que cerrar y que tal vez hemos abierto. Número 1, el pecado. El pecado es una acción que va en contra de las normas de Dios. La inmoralidad sexual trajo muerte a Israel. Pecado significa en el original fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. El pecado es una puerta que abrimos. ¿Cómo cierro esa puerta del pecado? Isaías 55:7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y que de Él recibirá misericordia. Todos pecamos, familia, todos somos fallímetros andantes. Todos nos equivocamos, todos pecamos. Pero a lo que me estoy refiriendo hoy, a esa puerta del pecado, es que cuando tú pecas, no te arrepientes y sigues pecando, y no te arrepientes y sigues pecando, y no te arrepientes y sigues pecando. A esa puerta de pecado me refiero. Porque todos pecamos, pero cuando pecamos nos arrepentimos. Le pedimos a Dios perdón por nuestra falta y seguimos avanzando. Pero a lo que me refiero es al que no se arrepiente de lo que está haciendo y lo sigue haciendo. Ahí entra demonios. Ahí entró muerte al campamento de Israel. No podían tocarlos porque estaban bajo la bendición y cobertura de Dios, pero ellos voluntariamente, por su libre albedrío, desobedecieron a Dios. Número 1, la puerta del pecado. La otra puerta que hay que cerrar, y hoy vamos a orar al final, maldiciones generacionales. Por favor, escribe esto: maldiciones generacionales. Y esto es tan real que los médicos, cuando tú vas a una cita, te preguntan: ¿en tu casa hay estas enfermedades? Hipertensión, problemas de azúcar,
han habido cáncer, gente con problemas respiratorios, porque la misma ciencia reconoce que hay cosas que se heredan. Familia, ¿me están entendiendo? Sí, amén. Hay cosas que se heredan. Y yo me encuentro con creyentes que aman al Señor atados. Porque no hemos entendido discernimiento, un principio que cuando uno de nuestros antepasados, si practicó hechicería, idolatría y todo lo que haya abierto este familiar, realmente firmó un contrato, firmó unos decretos donde estaba colocando una maldición sobre su generación. Otra vez, cuando un familiar practica hechicería o idolatría, hace un pacto con las tinieblas y genera estos contratos, y la siguiente generación todavía está con eso, y la siguiente generación todavía está allí luchando con esto. Mis familiares, estas son historias, mis familiares reales, mueren muy jóvenes, a los 30, 35, 40, mueren de repente, un ataque al corazón, paro, no sé, mueren muy jóvenes. Hay una maldición generacional. Mis 4 hermanas se han divorciado. Mi madre fue infiel y esa actitud no me gustó, pero yo siempre caigo en relaciones con hombres casados. Una maldición generacional. Los hombres de mi casa son alcohólicos y mi hijo adolescente está bebiendo mucho. Una maldición generacional. He sido despedido de todos los trabajos y trato de emprender y fracaso y no logro levantarme económicamente. Hay una maldición generacional. Éxodo 20, versículo 4 es la norma que Dios estableció. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay en el cielo arriba. No lo hagas. Está muy claro. Ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, no los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando lo practicas, yo castigo hasta la 3ª y 4ª generación. Pregunto, una generación se cuenta en la isla por 40 años. Entonces contemos 4 generaciones, 160 años. ¿Habrá la posibilidad de que un familiar de hace 160 años haya practicado hechicería? ¿Es posible que alguno de tus familiares de la 4ª generación, de la 3ª generación, de la 2ª generación, tú mismo, hechicería e idolatría? Se firmó un contrato de una maldición generacional que se puede romper, claro, pero quiero hoy es que entiendas cómo opera el mundo espiritual bajo bases legales. La maldición nunca viene sin causa, hay una base legal. Pero mira lo que dice Dios en el versículo 6. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor hasta por 1000 generaciones. Lo que tú vas a hacer esta mañana va a impactar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos de tus hijos. Hasta por 1000 generaciones van a caminar en una dimensión de bendición por lo que hoy se está rompiendo esta mañana. ¿Alguien me dice amén a esto, iglesia? ¿Cuántos van a romper estos contratos esta mañana, iglesia? Nuestros hijos van a empezar donde tú terminas. El techo tuyo es el piso de ellos. Pero tú y yo tenemos que romper esos contratos que hicieron nuestros antepasados. Y la palabra claramente dice: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo las aguas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, le adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando levantamos imágenes, yo sé que estoy tocando un tema sensible, pero tenemos que tocarlo.
Cuando adoramos imágenes, cuando buscamos hechiceros, estamos trayendo maldición a nuestras generaciones. Y esto fue muy marcado en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas levantaron 2 becerros y los hicieron y los adoraron, vino muerte. Porque Dios es espíritu. Por maldiciones generacionales es algo que hay que romper en el nombre de Jesús. Yo tenía una maldición generacional, bueno, varias. Solo te cito 2, que yo sé que ya las escuchado algunos de los que están acá hace rato. Pero yo fui donde mi papá y un primo estaba haciendo el árbol genealógico y me encontré con que mis familiares, por parte de mi papá, el primer matrimonio no funcionaba, era con el segundo. Con mi mamá no funcionó el matrimonio, mi papá tiene un segundo matrimonio. Mis primos, entonces como yo era nuevo, yo conocí a mi papá ya grande, yo le pregunté, ¿y quién era ella? No, ella fue su primera esposa, pero está con la segunda. Yo conozco la segunda. Y el primo, ¿y esta quién? O sea, fue su primera esposa, pero está con la segunda. Familia, era una cosa, una tendencia. Y entonces mi esposa estaba viendo el árbol genealógico, dijo, yo soy la primera esposa. Amor, vámonos de aquí a orar. Y las dejaban con hijos. Mi papá dejó a mi mamá con 2 hijos. Ella tenía 2 hijas. Familia, maldiciones generacionales. Otra cosa que yo cargaba era robo, espíritu de robo. ¿Qué cosa? Porque la hechicería trae ruina a la siguiente generación. ¿Usted ha visto un brujo con plata? Terminan arruinados. Y supuestamente le ayudan a los otros para que consigan. Es una mentira. Y a mí, familia, me robaban gente buena, gente querida. Me robaban. De la nada empecé, no, me quebré, no puedo pagarte. No, se dañó el negocio, no tengo cómo pagarte. Gente querida. A mí no me robaba gente mala, me robaba gente buena. Pero me robaba. Y yo cuando leí Deuteronomio 28, que habla de las maldiciones, y dice, y construirás casas y otros vivirán en ella. Eso me pasaba. Y tendrás viñedos y otros disfrutarán de ese viñedo. Y te casarás y otros. Yo, ¿cómo? Paremos esto ya. Familia, con lágrimas en mi corazón yo le lloré, Señor, perdona el pecado de mi casa, de mis generaciones. Yo sabía por qué venía esto. Yo le pedí perdón a Dios. Señor, rompe esta maldición en mi vida. Se detuvo. Pero hay que tener discernimiento. ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que se repite? Porque ninguno puede avanzar, porque hay tanto estancamiento, porque estos problemas cardíacos son como seguidos en mi casa, porque este problema respiratorio de asma está en mi papá, estuvo en mi abuelo, está en mi tío, lo tengo yo. ¿De dónde viene eso? Maldiciones generacionales. Hay que romper. Pero quiero primero que lo entiendas. Es una puerta que está allí, que hay que romper. ¿Cómo se abre más otra puerta de maldición? Por lo que hablas. Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida. Míralo cómo lo habla. Protege su vida. O sea, no es una cosa menor. Protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 18:21, este es más fuerte. La muerte y la vida. Fuerte, porque produce muerte lo que hablas. Están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pastor, yo creo que yo nunca me voy a casar. Yo creo que nunca voy a salir de acá. Pastor, yo creo que me voy a morir joven. Pastor, me salió aquí una cosa, yo creo que van a tener que amputar esto. Y empiezas con tus palabras a declarar muerte. Tuvimos una liberación a una familia, y cuando estábamos ministrando, ese demonio se alborotó y empezó a hablar. Es que yo no me voy porque ella me invitó. ¿Cómo es que te invitó? Si ella decía, me voy a enloquecer, voy a acabar con este matrimonio, yo no sé para qué vivo. Entonces entró locura, entró enfriamiento sexual al matrimonio, entró depresión. ¿Y por qué? Porque ella me invitó.
lo que hablas trae vida o trae muerte. Las puertas que abrimos son por el pecado, es una desobediencia a las normas de Dios, por las maldiciones generacionales que estamos arrastrando, por lo que hablamos. Sabes que la palabra dice que cada uno de nosotros dará cuenta por lo que hablamos. Otra puerta que abrimos por la falta de perdón, que ya la explicamos, solo para repasar hoy. Cuando tú no perdonas, verdugos se sueltan a torturarte. ¿Qué hace un verdugo? Torturarte. Y te tortura con depresión, con enfermedad, con artritis, con úlcera, con cáncer, con opresión, con pensamientos de suicidio. Estos son verdugos por la falta de perdón. Es algo que abre puertas cuando nosotros no perdonamos. Quinto, por la práctica de la hechicería, las lecturas de cartas, la magia blanca, los baños, los cuarzos, la vela para el amor, la vela para la suerte, la vela para que Medellín quede campeón, y todo eso es brujería. Todo eso es brujería. Y sabes, ya no es como uno ve antes esas películas, que de pronto el brujo era feo, la bruja era narizona, con un gorro grande, con una escoba. No, eso ya no es así. Los brujos son elegantes, sus oficinas son bonitas. Me estaba diciendo una líder ayer en la mañana que en la universidad tal, para no decir el nombre, abrieron un espacio para brujería. Y no, ya no llama brujería, se llama Reiki. El Reiki suena muy bonito, pero el Reiki es brujería, nueva era. Es una filosofía, práctica y terapia espiritual que tiene como objetivo la canalización de energía vital para armonizar la mente, el cuerpo y el espíritu. Suena súper bonito, pero en el contexto espiritual es brujería. Y supuestamente es para la autosanación, con la mente en blanco. Y todo esto son maquinaciones demoníacas que el enemigo usa. ¿Qué vemos en Netflix? Series completas de brujas, pero no lo muestran feo, lo muestran nice. En el colegio, que se vuelve popular y entonces hace brujería, invita a otros. ¿Qué pasa en los colegios? Juegan a eso. ¿Qué hay en los cines? Uno va al cine, ve una cartelera, hay 5 películas, 3 son de brujería, de terror, de todo eso. Se ve sutil, familia. O el yagé, que también se llama ayahuasca. Ayahuasca es un brebaje, no, para poder transportarme y poder bloquear todo el pasado negativo y descontaminarme. Brujería que abre puertas a demonios de control y de tormento. Discernimiento, familia, necesito que tengas discernimiento. Este yagé, una chica que venía acá en el pasado, fue y tomó este brebaje de yagé, ayahuasca. Familia, usted sabe cómo llegó esa pobre muchacha. Una cantidad de tormentos y cosas demoníacas, porque había una puerta. Había una puerta. Entonces quisiera enseñarte hoy cómo cerrar esas puertas, ¿ok? Puertas que hay que cerrar porque son las que abrimos nosotros. Personalmente las abrimos, tenemos que cerrarlas. Y vamos a romper contratos esta mañana también. Vamos a orar para que todo esto se anule. ¿Cómo cierro esas puertas? Número 1, arrepentimiento. Familia, ¿qué se necesita? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca, abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. ¿Qué significa sanar su tierra? Voy a traer los frutos a la tierra, voy a prosperar a mi pueblo, voy a bendecirlos. Eso significaba sanar la tierra. Pero para que eso ocurra, primero tengo que arrepentirme, humillarme, orar y buscar, y apartarme
familia de la fe, el arrepentimiento es distinto al remordimiento. Arrepentirme es apartarme de esa mala conducta. Orar, humillarme y apartarme. Orar, humillarme, buscarlo y apartarme. Apartarme es la clave. Él dice: yo sanaré y restauraré su tierra. Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, estas maldiciones generacionales, o lo que nosotros mismos abrimos, o por nuestras malas palabras declaradas, dice: arrepiéntese y vuelvan a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Número 1, arrepentimiento. Familia, por mucho que tú hayas fallado, no importa, arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo estaba lejos, se había derrochado la herencia que su padre le había entregado y estaba a punto de comer la comida de los cerdos, ni siquiera el cerdo, la comida que los cerdos comen, volvió en sí, arrepentimiento, y volvió donde su padre. Pedir la herencia en los tiempos de la Biblia era decirle al papá: muérete ya, quiero la herencia ya. Era una ofensa grave al papá, y el papá se la entregó. Pues le está diciendo el hijo: muérete. Deshonrar de esta manera al padre, pero él volvió en sí. ¿Y qué pasó? Dios lo restauró, le perdonó y lo levantó. Arrepentimiento. Lo segundo que quiero decirte hoy, es muy importante, es que tú tienes que limpiar la casa. Por eso llamé la enseñanza así: limpiar la casa. Anatemas. Sacar y destruir. Familia, sacar y destruir todo objeto, libro, imagen que sea anatema a Dios. Fui a una casa con mi esposa hace unos años a orar por una familia, y nos dijo que su niña tenía un problema urinario, tenía fiebre, y que los médicos la estaban tratando, pero que no se le resolvía el problema. Cuando fuimos a la casa, miramos unos cuadros que no nos gustaron, pero como ellos eran creyentes, eran de la casa, vimos: esos cuadros, eso no se hace si no es una familia creyente, porque si no, uno está atropellando a la gente, y no es así. Estos cuadros, no, es que mi esposo viaja por Centroamérica y se trae de la cultura de allá esos cuadros. Claro, esos cuadros representaban unos dioses que ellos adoraban. Anatema. Y eso, órale al Señor para que te dé discernimiento, si tal vez eso está trayendo esta enfermedad a la niña. Ella oró, el cuadro se cayó, solo se cayó. Ella entendió que tenía que sacarlo, porque el anatema hay que sacarlo y destruirlo. Su niña se empezó a levantar sin la medicina, sino que Dios empezó a sanarla hasta que se fue. Anatemas. Yo me acuerdo que en mi casa, mi familia tenía una penca y una herradura en la entrada, que para la suerte, y vivíamos en una escasez terrible. Anatemas. Anatema es todo aquello que es abominable para el Señor y que es considerado maldito. Deuteronomio 7:26 dice: no metas en tu casa nada que sea abominable. Otra vez, no, esto es lo que yo te digo, estos son normas de Dios, y cuando las desobedecemos, pues abrimos puertas de pecado. Llámeme a mi esposa, por favor. Dígale que ya la mandé a llamar. O sea, si dice que no, y yo la mandé a llamar, yo soy el que mando. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo esto debe ser, ¿qué, iglesia? Debe ser, ¿qué? Destruido, rechazado y detestado por completo. Miren lo contundente: para que no sea destruido, desechado tú. Fuimos a una casa y un muchacho tenía pensamientos de suicidio recurrentes, y cuando entramos al cuarto de él, era un cuarto con unos cuadros de una banda metálica, una cosa demoníaca. Le dijimos: claro, estos demonios acá le están influenciando en su mente. El anatema tiene que ser destruido, rechazado y detestado. Es algo que no tiene consideración, o sea, hay que hacerlo completamente. Entonces, ¿qué hay que limpiar la casa, familia? Hay que revisar qué tengo en mi casa que puede estar produciendo una operación demoníaca en mi casa. Yo quiero que tengas discernimiento, por favor.
Esto no es tampoco cazafantasmas. Tampoco somos cazafantasmas, pues. Sino que sí hay una operación demoníaca y hay una maquinación del diablo a través de todo esto. Yo creo que tengamos un equilibrio con esto. Hay que revisar, hay que preguntarle al Señor: si tú no eres el dueño de esas cosas, no lo hagas tú, porque vas a crear un problema a la casa. Pero si tú tienes la autoridad, deséchalo, destrúyelo, detéstalo por completo. Número 1, ¿cómo cierro las puertas? Arrepentimiento. Número 2, limpio la casa, saco los anatemas. Y número 3, y con esto termino, tomo la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Lucas 9:1 dice: reuniendo a los 12 ¿les dio qué? ¿Me lo colocas en pantalla, por favor? Lucas 9:1. Reuniendo a los 12 ¿les dio qué, iglesia? ¿Poder y qué? Otra vez, reuniendo a los 12 les dio ¿sobre qué? Todos los demonios. ¿Y para qué? Sanar enfermedades. ¿Qué fue lo que les dio? Poder y autoridad. Di conmigo: tengo poder y autoridad para romper todas las maldiciones generacionales. Amén, iglesia. Amén. Dale la gloria al Señor. Familia, tenemos que poder y autoridad sobre todos los demonios. Escúchame, no dice sobre uno, sobre todos. Lo que pasa es que el desconocer una verdad, como dice Yoko y Kenji, nos hace esclavo de una mentira. No conocer esta verdad, bueno, Jesús dijo: conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Tenemos poder y autoridad. Todo el que ha nacido de nuevo en Jesús, así haya nacido ahorita, tiene más poder y autoridad que cualquier principado demoníaco del infierno. Si lo cree, si lo cree. ¿Y qué es poder? Porque son dos palabras distintas. Poder es dunamis, de donde sacamos la palabra dinamita. Esta palabra dunamis está 118 veces en el Nuevo Testamento. Recibiréis dunamis cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Qué es la marca o el reconocimiento que tenemos como iglesia a nivel ciudad? El poder de Dios. Dunamis. Eso es dunamis, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes qué dice Romanos 15:19? Mediante poderosas señales y milagros por el dunamis del Espíritu Santo. Tenemos poder por el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una amistad permanente, creciente con el Espíritu Santo, tú empiezas a cargar un dunamis en tu vida. Pero si no tienes esta amistad con Él, solo tienes palabras vacías y secas, religiosas, que me aterran. Poder viene solo a través del Espíritu Santo. Y la autoridad, que es otra cosa, es el derecho legal para ejercer ese poder. O es poder que se posee con derecho. Es la palabra exousia. Poder, dunamis. Autoridad, exousia. Aparece 108 veces en el Nuevo Testamento. Y era la autoridad que cargaba Jesús. Y esa autoridad, exousia, fue delegada por Jesús a la iglesia. Ojo pues, terminando, ojo con esto. ¿De dónde viene el poder? A través del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la autoridad? A través de Jesús. Porque Él cargaba esa autoridad. Él cargaba esa autoridad. Mateo 10, amor, ven porfa acá. Reunió a sus 12 discípulos Jesús y les dio exousia, autoridad delegada para expulsar los espíritus malignos. Familia, es que esto es para eso.
y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿qué es el poder? Es como si tuvieras una arma de fuego, una metralleta. Esa metralleta tiene poder, pero si no tienes autoridad, es ilegal. A menos que tú vayas a las fuerzas militares y te den un permiso para usarla. Entonces, en ese caso, tú tendrías poder y autoridad. Los brujos tienen poder, pero no tienen autoridad delegada por Dios. Pero tú y yo tenemos poder, tenemos autoridad para romper todas estas maldiciones. Dale un aplauso al Señor, ponte sobre tus pies. Repite conmigo: Señor, hoy te pido perdón por tener en mi casa y en mi vida cosas que te ofenden. Hoy tomo la decisión de sacarlos por completo de mi corazón y mi hogar. Vamos, te pido que ahora llenes mi hogar con tu Espíritu Santo y me des autoridad en el nombre de Jesús. Los brujos maldicen, nosotros tenemos poder y autoridad en nuestras palabras. Así que vamos a orar para romper toda maldición generacional, amor. Y ese perdón, esa liberación viene por causa del perdón. Y es necesario, porque la Biblia dice que tenemos esa autoridad, ese poder en nuestra boca. Con nuestra boca maldecimos, con nuestra boca bendecimos, con nuestra boca nos salvamos o nos condenamos. Entonces vamos a declarar con nuestra boca, que los demonios escuchen, que estamos pidiendo perdón. Di: Padre Dios, te pido perdón porque practiqué, o mis padres, o mis abuelos, o mis ancestros practicaron brujería. Vamos, decláralo. Ocultismo, espiritismo, invocación a los muertos, conexión con los demonios, idolatría, hechicería. Te pido perdón, Señor, por todo pecado inmoral, por todo pecado de idolatría. Esto trajo maldición a nuestra generación. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy me desligo. Rompo toda conexión que yo tenga con las tinieblas, que yo tenga con los demonios. Toda conexión con el mundo espiritual. Ahora mismo rompo todo matrimonio espiritual, rompo todo pacto con las tinieblas sobre mi vida, toda herencia demoníaca que haya heredado de mis ancestros. Hoy la rompo, hoy me desato. Toda herencia que tengan mis genes demoníaca, hoy renuncio a esa herencia y tomo la herencia de ser hijo de Dios, coheredero del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, Cristo me redimió de la maldición. Así que me declaro libre en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo. Hoy renuncio a toda enfermedad. Hoy renuncio a toda maldad que haya heredado. Y en estos momentos me declaro libre en el nombre de Jesús. Y ahora entonces tú vas a comenzar a identificar los demonios o las enfermedades o las maldiciones repetitivas en tu casa, y tú vas a empezar a reprenderlas. Si tú identificas drogadicción, si identificas soltería, si tú identificas soledad, si tú identificas estancamiento, ruina, comienza a decretar, comienza a declarar: hoy rompo en el nombre de Jesús. El espíritu de drogadicción no entra a mi casa. El espíritu de homosexualismo no entra a mi casa. En el nombre de Jesús, el espíritu de robo no entra a mi casa. Hoy renuncio a esto. Todo estancamiento, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, este espíritu se va fuera. Se va fuera de mi casa. Todo lo que ataca mi mente con locura se va fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ira, de odio, de resentimiento, de rencor, de venganza, hoy renuncio en el nombre de Jesús. Todo espíritu de soledad se va fuera de mi casa.
no lo recibo. Todo espíritu de aborto, de que las mujeres de mi casa no dan a luz, esto se va afuera. Todo espíritu de divorcio se va afuera, donde los matrimonios se rompen. Renuncio a esto, renuncio en el nombre de Jesús y declaro que la sangre de Cristo me hace libre mis hijos. Yo no he dado hijos para maldición, sino para bendición. Señor, tú dijiste que me pondrías como cabeza y no como cola, que estaría adelante y no estaría atrás, que yo me levantaría y resplandecería. Así que declaro tu presencia sobre mi vida, declaro que fructifico, declaro que este es el tiempo para ser bendecido en el nombre de Jesús. Y declara conmigo esta promesa de Isaías 65:23. Declara: no trabajaré en vano. No trabajaré en vano. Ni tendré hijos para la desgracia. Ni tendré hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Declara: yo soy cabeza y no cola. Yo estoy encima y no abajo. Todo lo que toque, Dios lo va a bendecir. Estoy sentado en lugares celestiales. Tomo el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para deshacer todo contrato de iniquidad sobre mi generación. Y en mi simiente serán benditas 1000 generaciones en el nombre de Cristo Jesús. Les bendecimos. Amén. Amén. Dios los bendiga, familia. Vamos a caminar en una nueva dimensión de libertad. Dios los bendiga. Cuídense, por favor. Seguimos confesando y declarando la victoria de Cristo. La delincuencia y el consumo de drogas en ocasiones va ligado a la formación familiar. La infancia es una de las etapas más importantes. Es allí en donde se comienza a formar el carácter y las bases para el desarrollo futuro de la persona. Hola, mi nombre es Kevin Arango, tengo 24 años. Mi infancia fue un poco dura. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 2 años, entonces mi mamá siempre luchó por la casa. Nos levantamos con mucha escasez. En el colegio me hacían mucho bullying, pues porque no estaba mi padre ahí. Entonces crecí con mucho rencor, con sufrimientos. No me la dejé montar y empecé a sacar esa rabia que tenía por dentro desde hace mucho tiempo. Y empecé a juntarme con malas amistades. Mi hermana y mi tía conocían gente de por allá y ellos iban a mi casa de fiesta y hacían fiestas en mi casa y empecé a conocer varias personas. De un momento a otro, y ellos me empezaron a ver en los carros de mi papá, me llamaron y me dijeron que si quería trabajar con ellos, que si solo les manejaba carros robados y me dan una plata. Y como en ese tiempo vivíamos con tanta escasez, yo quería cosas que nunca pude tener, entonces yo empecé a sumergirme en ese mundo y empecé a robar con ellos carros, motos, dinero, apartamentos, y me empecé a sumergir en todo ese mundo de adicciones, porque empezó a consumir perico, cigarrillo, alcohol, drogas sintéticas. Todas esas drogas, empecé a sumergirme en fiestas, en prostitución. Empezamos a ir a fincas, a llevar mujeres, hasta que caí. Me cogieron con un carro robado y me privaron de mi libertad. Duré 11 meses privado de la libertad. Kevin estaba tan ahogado en drogas y delincuencia que se le hacía difícil salir y dejar esto. Le dije a mi familia que iba a cambiar, que apenas saliera de allí, iba a cambiar porque yo no quería más esta vida. Y cuando salí, no pude cambiar. Seguí igual, robando, seguí delinquiendo y seguí con las mismas fiestas, seguí con lo mismo, antes peor. A los 4 meses me volvieron a coger con un porte ilegal de armas con otros 3 amigos y me estaban leyendo de 18 a 26 años. En esa allí entonces yo me arrodillé y le dije a Dios que si Él existía, que me sacara de allí, que no quería más volver allá. Llegó un abogado que yo nunca contraté y me dijo que él me iba a sacar de allá, que lo habían buscado, no sé quién lo buscó. Lo único que sé fue que Dios hizo un milagro allí y nos sacó al otro día a los 3. Nos sacó y yo le prometí a Dios que si me sacaba de allá,
y yo iba a cambiar. Mi mamá siempre ha sido cristiana y mi mamá siempre oraba por mí. Duró casi 10 años orando por mí, porque ella nunca me declaraba que yo era así, aunque me viera en esas circunstancias. Y ella nunca dudó, así me viera peor, cada día más sumergido en las drogas, porque ya consumía era todos los días. Si no consumía, no estaba bien. De igual manera trabajaba así consumido, porque yo de ahí empecé a trabajar con un carro de mi papá. Empecé como taxista. De ahí tuve un accidente después de varios años, como después de 4 años, tuve un accidente por la regional, iba muy rápido, como a 120 kilómetros por hora, y salimos libres de allá. El carro quedó pérdida total, pero Dios siempre estuvo allí. Aunque Kevin no sentía su presencia, Dios siempre estuvo con él. De ahí yo me quise alejar de esas amistades, de ese mundo. Con toda mi familia nos vinimos para el sur. Mi mamá no sé cómo encontró la iglesia, SOS. Empecé a ir a esa iglesia y empecé a conocer más a Dios. Empezó un proceso muy difícil porque yo venía a la iglesia, pero seguía en las cosas del mundo, o sea, seguía en las adicciones, tomando licor, fumando, y seguía estando en las dos cosas, en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Muchas personas de mi familia me dijeron que nunca iba a salir, pues porque me veían de igual manera peor. Todo lo que trabajaba me lo gastaba en drogas y nunca tenía para nada. Siempre empeñaba las cosas para poder consumir, porque me quedaba sin trabajo muy rápido, porque era una persona que me volví irresponsable. Pero Dios siempre estuvo ahí mirándome con esos ojos como mi mamá me veía. Ella me miraba con los ojos de Dios. Cuando llegué a la iglesia, me quería meter más en la iglesia porque quería salirme de ese mundo tan oscuro donde estaba, y quería ser una buena persona y demostrarle a mi familia que yo podía cambiar y que yo quería hacerlo, pero de igual manera no podía salir de allí. Cuando empecé a conocer de Dios, empecé a ir a los encuentros espirituales. Dios empezó a hacerme libre, pero yo salía de un encuentro y llegaba a los 15, 20 días, no seguía en oración, no seguía buscando su presencia, no tenía una intimidad con Dios. Entonces volví atrás y yo mantenía como frustrado, como fracasado, porque mi familia decía que yo venía a la iglesia, pero seguía igual, que seguía peor, es que no hablara de la iglesia o que no predicara cosas que yo no mostraba en mi vida. Entonces eso más me frustraba, porque cuando yo hablaba de la iglesia, cuando yo hablaba de Dios, estaba limpio en ese momento y volvía y recaía otra vez. Entonces nadie creía en mí ni en el evangelio que yo estaba predicando. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Bueno, yo conocí a mi esposa, ese día no fui a la iglesia, pero ese día vi la transmisión, y ella era nueva en la iglesia y dio un testimonio que había ido a un encuentro. Y no sé por qué, pues yo le dije a mi mamá ese día que esa mujer que estaba dando ese testimonio iba a ser mi esposa. Y a las 2 semanas la conocí en escuelas de liderazgo, y la conocí allí y yo la vi y me sorprendí, porque pues yo había declarado eso. Nos dimos el número y empezamos a hablar y nos casamos, nos fuimos a vivir a Bello, entonces estábamos como alejados un poco de la iglesia. Y de un momento a otro Dios empezó a levantarnos y nos trajo al sur. De ahí empezamos a producir juntos, Dios empezó a levantarnos. De igual manera, en ese tiempo yo seguía consumiendo de vez en cuando, porque volvía. Era una persona muy orgullosa y era una persona muy altiva, que buscaba a Dios para que me sanara o para que me liberara, y me alejaba de Él otra vez. Entonces esos eran los problemas con mi esposa. Peleábamos, nos decíamos malas palabras, y Dios empezó a cambiar cosas allí de nosotros. Dios empezó a restaurar nuestro matrimonio y empezó a levantarnos financieramente. Ahora tenemos una casa donde vivir, tenemos todo lo de la casa. Dios empezó a hacer cosas buenas en nosotros.
Nosotros empezamos un negocio. Cuando llegó la pandemia, nos tocó cerrar el negocio el 15 de marzo y veíamos que todo se nos acababa o que todo lo que habíamos logrado hasta allí se estaba derrumbando, pero siempre tuvimos la fe y siempre mirábamos al Creador, que yo sé que siempre Él estaba con nosotros. Y empezó a darnos nuevos trabajos. Ella empezó a trabajar, yo empecé a trabajar y en pandemia fue la mejor época de nosotros porque Dios empezó a restaurar nuestra casa, nuestras finanzas. Dios empezó a restaurar, mi niño interior empezó a restaurarlo, empezó a restaurar el perdón que yo no había perdonado a muchas personas y Dios empezó a levantarnos. Empezamos a tener una buena relación que nunca lo habíamos tenido y ahora yo ahora soy completamente libre de las drogas, ahora no consumo nada, desde un cigarrillo hasta un alcohol, hasta las drogas, todo Dios lo fue quitando. Fue un proceso muy difícil porque yo veía que las personas salían al frente y decían que eran libres completamente, llegando primera vez a la iglesia o apenas un mes y yo ya llevaba casi 3 años y medio en la iglesia. Entonces yo me sentía como fracasado, sentía como que yo cuándo iba a ser libre. Y Dios empezó a libertarme y a ser libre de eso poco a poco, a desarrollar un carácter en mí, un dominio propio, empezó a fluir de mí. Cuando quise dejar las cosas del mundo totalmente y empecé a ser radical, empecé a sentir que dependía era de Él, día a día empecé a depender de su presencia para que Él fortaleciera lo que para mí eran las debilidades. Y Dios empezó a cambiar en esa relación con el Espíritu Santo, empezó a cambiar muchas cosas de mí, empezó a enseñarme cómo debía hacerlo, empezó a enseñarme a desarrollar un carácter. Yo era una persona muy inconstante, leía un libro y empezaba 1 o 2 páginas y no lo volvía a leer. Cuando la pastora Jennifer sacó el libro de ella, yo tenía mi relación con el Espíritu Santo hace mucho tiempo ya también y empecé a mirar esa comunión que ella tuvo con el Espíritu Santo. Terminé el libro de la pastora, ese es el primer libro que yo me he podido leer desde mi niñez. Me tocó mucho mi vida, empezó a restaurar muchas áreas de mi vida y empezó a enseñarme varias cosas que no sabía tampoco en esa relación con el Espíritu Santo. Y terminé el libro, cosa que nunca había hecho en mi vida, pero ese libro impactó mi vida, impactó la vida de mi esposa. Yo siempre había querido servir en la iglesia, pero como no había tenido un carácter desarrollado, o siempre caía en el mismo pecado, siempre volvía atrás, yo le decía a Dios que cuándo iba a llegar mi milagro, pero ahora estoy viviendo ese milagro de tanta persistencia que tuve, porque nunca me rendí, porque siempre miraba a Jesús, porque Él nos mira con otros ojos, y así todas las personas me dijeran que estaba peor, yo siempre le decía a Dios que ese era mi anhelo, y siempre caía en el mismo pecado, siempre recaía en la misma droga, pero yo siempre tuve la fe de que algún día iba a llegar mi totalmente liberación de eso. Toda la iniquidad que yo había cargado con mis antepasados, entonces siempre esperaba el milagro y también llegué a desistir y a decir que esto no era para mí, porque yo veía muchas personas que llegaban a la iglesia y podían salir de las drogas y yo veía que yo no era capaz, que yo era débil, que todo eso me llamaba y yo caía otra vez, pero hasta que llegó un momento y Jesús me tomó de mi mano y empezó a restaurarme, empezó a limpiarme, empezó a enseñarme un carácter nuevo y ahora soy completamente libre. Mi sueño cumplido del 2020 es ser libre de las drogas, de la esclavitud de las drogas. Mi sueño cumplido fue la restauración de mi familia, de mi esposa y yo, porque aunque nosotros llevamos 3 años de casados, fue como volver a empezar una nueva relación. Dios empezó a sanar nuestros corazones y empezamos a poder ver la mano de Dios tan poderosa, porque nosotros nunca habíamos vivido así y ahora lo estamos viviendo.
y lo hemos vivido durante mucho tiempo. Yo le quiero decir a las personas que están viendo esta crónica, sí podemos ser libres de las drogas, sí podemos cambiar nuestra vida, porque yo siempre decía que yo nací así, yo vivía así y que así me iba a quedar. Pero Dios nos mira con otros ojos y Dios restaura nuestras vidas. Para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Hoy se cumple la promesa que Dios le regaló a la madre de Kevin y este hombre se goza en una nueva vida. ¿Y tú, cuándo vas a darle un giro a tu vida? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ser restaurado? Te invitamos a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural.